Ayer inició un proceso de implementación de medidas que forman parte de un plan de seguridad que pretende disminuir la situación de violencia que vive el país. A continuación, un reporte de las acciones que fueron anunciadas justo el día de ayer y que comenzaron a hacerse efectivas. La situación de la violencia en el país ha orillado a las autoridades de seguridad a tomar medidas para combatir la delincuencia de una forma más contundente. Una de ellas, declarar estado de emergencia en 7 centros penitenciarios. Se ha decretado un estado de emergencia por un periodo de 15 días en los centros penales de Izalco, Chalatenango, Cojutepeque, Quezaltepeque, Gotera, Ciudad Barrios y Zacatecoluca. Estas medidas vienen a reforzar todos los aspectos de seguridad que estamos empeñados como Dirección General de Centros Penales a garantizar. A esto se le suma el traslado de 299 cabecillas de pandillas al penal de Quezaltepeque, según lo informó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Como parte de las actividades de seguridad desarrolladas, se está efectuando el traslado a condiciones de mayor seguridad y control aquellos sujetos que mantienen la comunicación, la coordinación y la dirección del cometimiento de hechos delictivos desde el interior del sistema penitenciario. Pero estas no han sido las únicas medidas tomadas en los penales. Las autoridades han prohibido las visitas íntimas y familiares. Tampoco se podrán realizar actividades para los reos, mientras que las requisas serán permanentes y se reforzará la seguridad penitenciaria. Estas y otras acciones serán con el fin de no darles tregua a los delincuentes. Que con esos grupos criminales no habrá ningún trato, ninguna negociación, ningún diálogo, ningún pacto. Estas podrían intensificarse tras la reunión que sostendrá esta mañana el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, con la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. Un informe de Ileana Leiva. Bueno, entendemos que de última hora también ya no se llevará a cabo esta reunión entre el presidente de la República, pero sí va a ser entregado siempre el paquete de estas acciones que podrían implementarse en las próximas horas en la Asamblea Legislativa. Así que estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en los próximos minutos. Le presentamos ahí un contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad y precisamente para hablar un poco más al respecto de este tema nos acompaña el analista Giovanni Galeas. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, un placer para mí. Y bueno, también quiero invitarle a usted a que participe en este foro a través de la pregunta que sometemos a su consideración. La hemos publicado ya a través de nuestra fanpage en Noticiero Hechos. ¿Está usted de acuerdo con la participación de la Policía Nacional Civil y en este caso la Fuerza Armada de El Salvador en actividades dentro y fuera de los centros penitenciarios, tal como se anunció el día de ayer? Queremos que usted participe con nosotros, que nos comente. De hecho, ya tenemos ahí una buena cantidad de comentarios y de reacciones. Más adelante vamos a estar compartiendo algunos de ellos. Bueno, presentamos ya una nota, un contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cuál sería su lectura de estas acciones que están implementando como parte de un plan de seguridad? Bien, mire, yo como todo salvadoreño he estado bastante preocupado por la situación que estaba atravesando el país, que es una situación extraordinariamente grave en términos de seguridad pública, y por lo tanto estoy, digamos, a la expectativa, no diría contento, pero sí esperanzado, porque se ha entendido, a mi juicio, dos cosas. Uno, que a problemas extraordinarios, soluciones extraordinarias. Ese es el primer punto. Pero el segundo, que creo que es lo que le da un piso de efectividad y de eficiencia a este nuevo periodo en la política de seguridad por parte del Estado, es que ahí se está dibujando un consenso en torno a estas medidas, a este tipo de política de seguridad por parte de todas las fuerzas políticas. Vemos que hay diputados con bastante representatividad prácticamente de todos los partidos apoyando esto, y me da particular interés, digamos, el hecho de que un diputado de Arena como Rodrigo Ávila, que conoce la situación, puesto que él fue director de la policía, ¿no? Se haya mostrado con muchísima apertura, ¿verdad?, en términos de
colaborar con el gobierno en esto, con su experiencia, y que por su parte el gobierno también haya tomado esa experiencia, ¿verdad? Y que haya ahí una colaboración, igual que el coronel Armendáriz del PCN, igual que el diputado Gallegos de Gana y otros que se han sumado, que me parece que esto es como el camino que había que seguir desde el principio, ¿no? De hecho, se ha cambiado un poco el discurso que manejaba muy particularmente el Partido Arena cuando decía que la participación de instituciones como la Fuerza Armada, que se podía caer en inconstitucionalidad. Ahora, pues al parecer han llegado a un punto medio en el cual dicen, bueno, hay cierto punto dentro de la ley, dentro de un marco que se puede siempre respetar y que sí, es válido, es aceptable. Sí, es que hay una cuestión que es el área, digamos, del tecnicismo legal, pero ese es superable por abogados. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿verdad? Y esto quiere decir que, bueno, en el área del tecnicismo legal eso es superable y eso es una cuestión de abogado, pero lo importante es la decisión política, ¿verdad? La decisión política de hacer un consenso de las fuerzas en torno al principal problema que tiene el país, que no es un problema de los partidos políticos, es un problema de la sociedad salvadoreña, de todos. Ellos son representantes de la sociedad y por lo tanto deben tener un mayor nivel de sensibilidad de que este problema es grave, es prioritario. Y yo siempre digo que aquel político que venga a decirme que tiene 10 prioridades es que no sabe de lo que está hablando. Prioridades son 2 o 3, ¿verdad? Y en este caso la prioridad nacional es la seguridad. Es tan así de que no hay desarrollo, posibilidad de desarrollo económico si no hay seguridad. La seguridad está, o más bien el desarrollo económico, está directamente vinculado al tema de la seguridad ciudadana. Y usted va a ver si esto, como yo creo, tiene éxito. Por supuesto estoy hablando de un proceso gradual, ¿verdad? Pero si esto tiene éxito, es que se va a ver de inmediato una reactivación económica, primero en microescala, en pequeña escala, en la medida en que los territorios, las comunidades, los barrios, las colonias vayan siendo liberadas del problema, de la presión que ejerce la delincuencia, la criminalidad ahí. Entonces se va a reabrir la pequeña tiendita que cerró, la pupusería, el vendedor de minutas va a poder ir de un barrio a otro, de una calle a otra, cosa que ahorita está muy problematizado. Alguien se puede morir por solo atravesar una calle que divide 2 territorios de distintas pandillas, ¿no? Entonces, primero una reactivación económica en pequeña escala, de los pequeños comercios, los pequeños oficios que se hacían en las colonias antes, en los barrios incluso, el señor que va gritando por ahí fontanería, fontanería, o que va ofreciendo servicios diversos, ¿verdad? Eso incluso estaba problematizado, la libertad de movilidad, de movilización de los ciudadanos que ofrecen servicios. En la medida en que se vaya recuperando la tranquilidad, la seguridad, el control, la presencia de la autoridad del Estado y del resto de las instituciones del Estado en los territorios, va a haber una incidencia directa en el desarrollo económico. Aquí llama poderosamente la atención que, bueno, no se conoce la totalidad todavía de las medidas que podrían ser implementadas, pero esta es la primera vez que, bueno, que yo recuerdo de los años recientes que se logra un consenso como tal. En este consejo pues están participando no solamente las autoridades de gobierno, las diferentes dependencias del Estado, sino que están los partidos políticos, hay empresarios, está la iglesia. La totalidad de los sectores parece que ahora sí dice, bueno, hoy sí vamos a apoyar estas medidas, aunque a lo largo de los años pues ha habido siempre diferencias. Sí, y es natural que haya diferencia entre los partidos políticos, pero tiene que imponerse por imperativo moral, por imperativo se tiene que imponer el consenso en torno a los problemas más graves que tiene la sociedad en su conjunto. Los partidos políticos no tienen por qué parecerse ni ser igual, no tener el mismo programa. Hay una izquierda, hay una derecha, hay un centro. En política es así, esto es natural. Pero frente a un problema de la sociedad en su conjunto tan grave como es el de la seguridad, creo que ahí tiene que haber consenso. Y yo diría, es más, que este consenso que se está dibujando en este momento, que no lo veo totalmente consolidado, pero que se empieza ya a ver como tal consenso, hay que cuidarlo. Y el que tiene que cuidarlo de manera particular, el que está obligado por ley
a cuidar ese consenso es el gobierno. Es el gobierno el que tiene el deber de promover y de consolidar este tipo de consenso, repito, en torno a un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. En este país se ha aprobado diferentes estrategias, hemos conocido de la mano dura, la mano súper dura, ha habido diálogo incluso con estructuras criminales Sí. y nada había funcionado, no Sí. se habían logrado los resultados esperados. ¿Qué nos hace pensar a los salvadoreños o cuál es la esperanza que podemos tener de que ahora sí va a funcionar? Hay una cosa, mire usted, el tema de la seguridad está vinculada de forma directa, en principio, a la ausencia de la autoridad del Estado en el territorio. ¿Qué determina que haya criminalidad, mayor o menor criminalidad en un territorio determinado? La ausencia de la autoridad del Estado. El primer poder del Estado es el coercitivo. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿verdad? Si el Estado está ausente en el territorio, ese vacío de autoridad lo llena la delincuencia, lo llena la criminalidad. Esto es así, esto es una ley universal. Y sucede aquí, sucede en Rusia y en la China y en cualquier otro lugar. Así es, el vacío que deja la autoridad del Estado en un territorio lo llena la criminalidad. Bueno, ¿por qué hay ausencia de autoridad del Estado? Porque hubo una concepción, y en este caso yo siempre he dicho que felicito al Partido Arena porque ellos lograron en sus primeras gestiones consolidar lo que nunca habíamos tenido en el país, que es gestionar desde el poder los derechos civiles y políticos de la ciudadanía salvadoreña. Es que eso nunca lo habíamos tenido en toda nuestra vida republicana. Había habido autoritarismo, caudillismo, dictadura militar, pero el ciudadano no había ejercido sus derechos, le llaman derechos de ciudadanía, que son derechos civiles y políticos, el derecho de elegir y de ser elegido, las libertades individuales que conocemos. Bueno, eso lo gestionó exitosamente desde el Poder Arena, pero tuvo un error, un pecado, y es grave el error que cometió ese partido, es haber debilitado al Estado, prácticamente desmantelado al Estado, en términos de un pensamiento que decía soluciones privadas a los problemas públicos. Era el tema de las privatizaciones, y entre otras cosas se privatizó la seguridad. Aquí hay 23.000 policías y hay casi el doble o el triple de policía privado, es decir, Empresas de seguridad. En efecto. Es decir, esto es como sálvese quien pueda pagar, ¿verdad? ¿Y por qué hay poco policía y sin dinero la policía? Fíjese usted que los acuerdos de paz establecieron un número para el ejército, era 30.000 efectivos. Eso fue lo que acordaron las fuerzas. Allá en la mesa de negociación para los acuerdos de paz, 30.000. Pero el Partido Arena lo redujo a menos de la mitad. ¿Por qué? Y empobrecieron a la policía. ¿Por qué? Porque decían que eso es grasa del Estado, que era gastar inútilmente. Ellos querían un Estado pequeño y eficiente, decían. Entonces, para afuera, ese montón de grasa del Estado, no, es que no era grasa del Estado, era músculo del Estado. Ese concepto de privatizar incluso la seguridad, ya no digamos el problema de la salud o la educación, vaya, el de la seguridad provocó ese Estado débil, provocó el Estado ausente. ¿Cómo va a cubrir la policía si no tiene con qué? ¿Cómo va a cubrir, cómo el Estado va a desplegar su fuerza coercitiva, su autoridad en el terreno? Si lo empequeñecieron tanto que ya no podía la policía desplegar en el territorio. Y entonces, claro, el principio universal dice, ¿verdad? Dice que a mayor densidad criminal, máxima presencia y movilidad policial. Esta es la manera de resolver el problema, no existe otra. No existe otra posibilidad, pero ¿cómo va a haber un despliegue? Máxima movilidad y presencia policial si no hay con qué. Son poquitos los policías, muy poquitos. Aquí debería haber el triple de policía de lo que hay, ¿verdad? Pero no solo en número, sino en calidad de su equipamiento, de su formación. Deberían tener más presupuesto, pero escuchamos a personas... ¿Y no es suficiente el presupuesto? No. Y digo, tomando en cuenta también que hay un nuevo impuesto con el que ya se empieza a contar y que, bueno, la respuesta para la corporación policial ha sido un bono que para muchos ha sido una burla, $150 que serán repartidos en 3 meses, que ni siquiera se les da de una sola vez. Yo creo que es insuficiente.
el presupuesto para seguridad. Pero es que mire, parado ahí en la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional paró un tema de 900 millones, 100 de ellos para seguridad, 100 millones de eso para seguridad. Y bueno, y hay personas, empresarios que dicen, no, es que no es un tema de recursos, es que sí es un tema de recursos. Claro que la seguridad es cara, claro que es, pero es inversión. El Estado que invierte en seguridad, que tiene una política de seguridad respaldada financieramente, ese Estado recupera ese gasto porque reactiva la economía. Es que el desarrollo económico está vinculado a la seguridad pública, no puede haber desarrollo si no hay seguridad. Usted va a ver, yo tengo confianza, no es fe, es confianza, en función de datos que leo en lo que está pasando, en datos objetivos. Yo tengo confianza que esto va a ir a mejor, ¿verdad? Este proceso está caminando en dirección correcta, creo yo. Y usted va a ver, y los que me están viendo van a ver, cómo esto que estoy diciendo se va a demostrar en términos muy objetivos, es decir, en la medida en que se vaya controlando más territorio, desplazando a la delincuencia y, es decir, bajando el nivel de la criminalidad a un tema de seguridad pública controlable por la policía. Es decir, cuando ya la delincuencia no amenaza ya la seguridad del Estado, digamos, ¿no? Sino que ya es un tema marginal, un tema de policía. En esa medida se reactiva la economía, primero en pequeña escala, y luego mediana escala, y luego gran escala, pero es que ahorita no se puede con la extorsión, con la amenaza de muerte, no hay posibilidad. Y de hecho parece que el tema de la extorsión es uno de los primeros puntos que sería tratado a través de las medidas que están siendo implementadas a través de los centros penitenciarios. Conocimos el día de ayer ya de traslados de cabecillas, eso genera un movimiento importante, ¿verdad?, de la operación o de la operatividad que mantienen los pandilleros. Hay otras situaciones que han estado a la vista pública y bueno, lo mencionábamos ayer con los diputados que nos acompañaban por la mañana. Yo les decía, bueno, ¿quién más se lucra, aparte de las empresas, aparte de las telefonías, de este movimiento que hay? Porque las celdas nunca se terminan de bloquear, entonces en los centros penitenciarios siempre hay comunicación. Sí. Es que mire, el tema de seguridad es un tema delicado y en eso el Estado, sobre todo, dada la gravedad del problema que tenemos aquí en El Salvador, ha llegado a un nivel extraordinario el problema, por lo tanto, decía, se requieren soluciones extraordinarias. Pero el tema es que el Estado no puede, no debe, ni puede rogar, suplicar encarecidamente a las telefónicas que anulen o bloqueen o controlen la señal que permite que de los penales pueda salir y entrar llamada. No le puede estar solicitando, no, es que tiene que cumplirse la ley. Eso lo tienen que hacer. Y yo diría que si no atienden las telefónicas este clamor, si no entienden eso, entonces el Estado estaría en la obligación de ir y anular, como sea, esas torres, incluso cortándolas. Y lo van a hacer. Yo estoy seguro que lo van a hacer. ¿Por qué? Nadie me lo ha dicho. O sea, no he conversado con un funcionario, con alguien que me diga, eso es lo que vamos a hacer. Es que lo sé porque es lo que tienen que hacer. No le pueden pedir, por favor, señores, bloqueen las llamadas. Tienen que ir y anular esas torres. Si es preciso, quitándolas. Eso quiere decir partiéndolas. Y yo creo que lo van a hacer porque es que tienen que hacerlo. Bueno, hemos conocido ya como parte de las medidas que habrá alguna participación muy particularmente de la Policía Nacional Civil y del Ejército, se dice, tanto al interior como en el exterior de los centros penales. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué mensaje se está dando después que hemos conocido este sistema corrupto que se ha manejado también dentro de las cárceles? Esto de que pueden ingresar los chips, que de repente cuando hacen las requisas se encuentra cierta cantidad de teléfonos, cierta cantidad de chips, armas, hechizas y una cantidad de ilícitos. Esto es frecuente, esto es de siempre. Claro, y no hay que asustarse de este tipo de datos porque basta echar una mirada al mundo, a Brasil, a Venezuela, a México, a Guatemala, en todos los continentes, en todos los rincones, en todas las partes, el poder corruptor
de la criminalidad y sobre todo del crimen organizado es terrible. Funciona por el principio de plata o plomo, ¿verdad? Te doy dinero, bueno, no quieres dinero, entonces te doy un balazo en la cabeza, ¿verdad? Para que hagas lo que yo quiero. Ese es el poder de cooptación que tiene el crimen organizado. No solo el tema de las pandillas, el crimen organizado en general. Las pandillas vienen siendo parte de este tema. El poder de corrupción que tienen sobre las autoridades, sobre las instituciones, es grave, es fuerte. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Corrompieron gran parte del sistema de vigilancia, de custodios y tal, porque no hay otra explicación de cómo ingresa tanto. A veces se requisan hasta 300 teléfonos dentro de un centro penal. Solitos no entran, pues. Ahí alguien los mete, no permite su entrada. Bueno, alguien de la máxima confianza del director de la policía, de la corporación policial, está en inspectoría ahora. Esto es lo que cambia. Esto es lo que cambia y otras medidas que se han anunciado ya, que son traslado de reos, desvincular o están desarticulando estructura organizada dentro de los penales, apartándolos, ¿verdad? A las jefaturas de las estructuras intermedias, que son sus correas de transmisión hacia adentro de los penales y hacia afuera. Bueno, esto es lo que se está haciendo y garantizando el tema de la no corrupción, ¿verdad? Y de la vigilancia por alguien que es de extrema confianza de la corporación policial, es decir, la figura del inspector policial para los penales. A mí me parece que es adecuado. Son las 6 de la mañana con 58 minutos y tengo que hacer la primera pausa dentro de este espacio de entrevista. Hay participación de las personas que deciden opinar también en este foro a través de nuestras redes sociales. Cuando regresemos, comparto algunos de los comentarios. Nos acompaña esta mañana, estamos hablando de las acciones que se están implementando en materia de seguridad, de los efectos que se pueda tener de estas acciones específicas. Ya hemos visto en centros penales todo lo que ha ocurrido y bueno, nosotros le invitamos a usted a que participara también en este foro. Sometimos una pregunta a su consideración a través de nuestras redes sociales en Facebook. Y quiero compartir algunos de los comentarios que nos hacen llegar precisamente opinando sobre si está usted de acuerdo o no, pues sobre esta participación tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada al interior y al exterior de los centros penitenciarios. Así que compartimos algunos de los comentarios. Me parece si los tenemos ahí listos. Bueno, se los vamos a mostrar más adelante mientras nos preparamos en ese sentido. Pero bueno, yo decía, ¿cuál es el mensaje entonces que se está dando con esta participación tanto de la Policía Nacional como del Ejército al interior de las cárceles? ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener de esto? O bueno, ¿cuándo se podrían esperar resultados? Mire, el resultado va a ser el control del tema carcelario. Claro, este es un primer ciclo de medidas, un primer paquete le han llamado de medidas. Vienen otras, ¿verdad? Porque es todo un plan de contingencial el que se está montando. En este primer momento son esos traslados, ese nombramiento de esa figura de la inspectoría de centros penales por parte de un oficial de la policía, de un comisionado, Marín es el que se va a hacer cargo de esto. Estas son primeras medidas para controlar el tema de que muchos de los delitos que se cometen fuera están siendo ordenados desde las prisiones, ¿verdad? Este es un primer peldaño, digamos, y va a generar resultados de manera inmediata, pero no es suficiente. El sistema penitenciario salvadoreño está prácticamente colapsado o a punto de colapsar, porque hay demasiados presos, ¿verdad? Porque la densidad criminal es altísima, la efectividad policial es evidente, tenemos una policía admirable, en términos no solo de entrega, coraje, heroísmo, lo que están haciendo, cómo enfrentan a la criminalidad arriesgando sus vidas, no solo eso, sino técnicamente eficiente, puesto que prácticamente aquí no hay delito que se cometa que la policía no se haga presente y capture. Aquí hay capturas todos los días. Entonces, claro, tenemos una alta densidad poblacional en prisión, ¿verdad? Andamos tercero o segundo lugar en el mundo de penitenciarización, le llaman a esto, de población
en penales por 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. De hecho, esto ha obligado a un decreto transitorio en el cual se dice que, bueno, exacto, enfermos terminales, por ejemplo, estarán saliendo de la cárcel, pero yo también hago la consulta. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? ¿Será que van a ir a saturar los hospitales, por ejemplo? De todas maneras... Si muchos de ellos ni siquiera la familia los quieren recibir. Sí, pero de todas maneras en prisión estaban igual cargando... Es decir, el problema... De un lado pasa la carga a otro. No, pero solucionando un problema. Es decir, en vez de que esté un señor de 70 años ahí preso, que está por delitos de otro tipo, pues no de alta violencia, ese espacio lo tiene que ocupar un delincuente violento. Este es el tema. Claro, esto es contingencial, es extraordinario porque el problema es extraordinario, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber una reforma del sistema penitenciario. Esto ya tiene que ver con la infraestructura, con otro tipo de cosas. Crear nueva infraestructura es otro presupuesto, hay que hacerlo también. Pero yo creo que el problema va a tender a remitir. Creo que lo peor ya lo estamos pasando. Ya no puede haber más criminalidad en El Salvador de la que hay, ¿verdad? Entonces yo creo que por lógica histórica también y social, ¿verdad?, el problema va a tender gradualmente, repito, a remitir. Mire, hay algo bien positivo. Una señal positiva es lo que está pasando con las pandillas, que están lanzando mensajes públicos, videos. Ayer salieron otra serie de videos diciendo vamos a mantener la prórroga, vamos a mandar. Mire, qué bien, qué bien. Hay que felicitar en este sentido a los delincuentes y les tomamos la palabra. Como sociedad estoy hablando, mire, como ciudadano. Está bien, háganlo, pero entiendan una cosa. Y esto es necesario que lo entiendan también los pandilleros. Se les agradece el gesto de reducir los índices de homicidio, pero la política de seguridad pública, la política de seguridad del Estado no puede depender ni de la voluntad ni del condicionamiento de las pandillas. Esta tiene que seguir, porque el problema extraordinario lo generó la pandilla, lo generó la criminalidad al elevar, como lo elevó, los índices de delincuencia en el país. Entonces, bueno, mientras dure el fenómeno, van a haber medidas extraordinarias. ¿Realmente usted cree que deberíamos de agradecer a estos delincuentes? Todo. A mí me preocupa, yo veía las imágenes justo, y es que bueno, ellos decían, nunca se va a poder terminar con las pandillas, me parece que es una amenaza. Sí. Ellos adjudican la disminución de los hechos violentos de los últimos días, justo lo que usted mencionaba, digamos del fin de semana, sábado o domingo hasta la fecha, a su buena voluntad, pero también decían que están demostrando poder, capacidad, y dicen que cuentan con el respeto y que cuentan con el territorio. Sí, porque, bueno, ahí hubo un señor Mason, que en ese momento era vicepresidente de ideología, que fue a reunirse con cabecillas de las pandillas y les dijo, claro que ustedes pueden ser un partido político, eso está en el video, eso está en el audio, ahí está. No es casual que ahora aparezca un movimiento de uno de los intermediarios del diálogo, diciendo un movimiento político ya. Y no es casual que estos señores estén con este discurso ahora, ¿verdad? Vamos a mostrar fuerza, a mostrar poder. Bueno, el problema es que están desafiando al Estado. El Estado tiene que enfrentarlos. Esto es la dinámica, la lógica. Yo lo que decía en términos de agradecer es que por un salvadoreño, una decisión de no matar a un ciudadano es aplaudible, es aplaudible. Si tienen una decisión de no seguir matando, esto es de agradecer, porque es por la vida, por el respeto a la vida del ciudadano. Pero esto no quiere decir que el Estado va a dejar de hacer uso de lo que le corresponde, que es el monopolio en el uso de la fuerza, que es su poder coercitivo. Yo la duda que tengo, fíjese, es la siguiente, y lo propongo como un punto de reflexión. Si una pandilla o las pandillas dicen vamos a dejar de matar, yo sé que el crimen no es el principal delito de las pandillas. No es el crimen es un instrumento, es instrumental. El principal delito es la extorsión. Matan para hacer efectiva la extorsión, ¿verdad? Porque usted no me va a dar dinero a mí si yo no le he demostrado antes que si usted no me paga yo la mato, ¿verdad? Porque entonces, ¿por qué me va a dar? Entonces, el delito de crimen está directamente vinculado a la extorsión. Si dejan de matar, es que van a dejar de extorsionar, pero entonces ¿de qué van a vivir?
estas estructuras, son estructuras criminales, ¿de qué van a vivir? Entonces yo dudo de que si no renuncian a la extorsión, puedan renunciar al crimen. Esto lo tienen que solucionar ellos, porque lo que pasa es que no pueden estar en paz en las comunidades donde viven y tal, no pueden desplazarse sin problemas si mantienen una actitud delictiva. Los va a perseguir la policía, estén donde estén. Y para que esto no suceda tendrían que renunciar a cometer delitos. Esto no quiere decir solo dejar de matar, quiere decir dejar de extorsionar básicamente, porque matan por dos cosas, una para garantizar la extorsión y la otra es en pleitos por territorios entre ellos para controlar territorio. ¿Y para qué quieren controlar el territorio? Para poder extorsionar. Este es el tema. Tenemos ya lista la participación ciudadana. Quiero agradecer a las personas que estuvieron opinando a través de nuestro muro en Facebook. Y esto es lo que dicen algunos de los comentarios. Roberto Flores, por ejemplo, dice, podría probarse, pero lo malo es que en la Policía Nacional Civil es difícil confiar porque ellos informan a los pandilleros de todos los movimientos y parte de los militares sí, pero ayudarían aún más en las calles, ya que ellos están hechos para el combate y no para hacer este trabajo y el cuidado que hacen otras instituciones en el tema de la seguridad. También tenemos ahí el comentario de Daniel Mejía, que dice muy de acuerdo, ya que el pueblo necesita la seguridad que se merece y que desde hace mucho tiempo no la tenemos. Esto en relación a la participación de la Policía Nacional Civil y el Ejército en los centros penitenciarios. Francisco Melara dice, pero que eduquen, que capaciten a los soldados para que no vayan a fregar a los jóvenes que no andan en nada. También tenemos por ahí el comentario de Apocalipsis García, dice sí, está bien, y que también cambien al director de centros penales. Muchísimas gracias por su participación. Solamente son algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Y bueno, quiero aprovechar también para saludar a las personas que están muy activas y opinando a través de nuestra cuenta de Twitter. César Chicas, por ejemplo, dice, en los alrededores de los centros penitenciarios, las estructuras criminales colocan repetidores. No es tan sencillo como botar una torre. También Guillermo Bran opina y dice, los únicos responsables de que en los centros penales no entren celulares y bloqueadores, que los bloqueadores de señal estén funcionando o no, es el gobierno. También tengo el comentario que nos hace Alas de Colibrí, se hace llamar a través de la cuenta de Twitter, nos dice, la explicación más lógica es que hay corrupción en todos los niveles. ¿Cómo combatir este flagelo? Todas estas dudas que tiene la ciudadanía son fundadas. Ha habido corrupción. Esto ha permitido el punto al que hemos llegado. Si no hay control de la corrupción, no se puede arreglar el problema. Yo entiendo que lo que se está haciendo va en esa dirección y por eso es que creo que es... Pero ¿quién controla el tema de la corrupción? Porque al final esto se ha mantenido en los más altos niveles, o así parecería. Sí, cuando hay una prueba objetiva de que no se puede decir, es que aquí todo está corrupto, aquí todo está perdido, es el actuar de la policía. Estos muchachos arriesgan sus vidas todos los días. Es que mire, el accionar, alguien puede pensar, es que hubo una captura allá, hubo un preso allá, hubo un enfrentamiento allá, es que hay que ver el proceso en conjunto, ¿verdad? Es un accionar diario. La policía opera de día y de noche, todos los días, todas las noches. Solo en el periodo vacacional, según informes, hubo 20 intercambios de disparos entre policías y delincuentes, no, 18, perdón, 18. Eso produjo 20 pandilleros ultimados, es decir, que se les dio la baja, pues, 20 en 18 tiroteos y 20 armas recuperadas, solo en el periodo vacacional. Si la policía, sus mandos medios, su base y su jefatura operan así, hombre, son confiables. Es que decir, no, si la policía es corrupta, la misma policía, permítanme, no es así. Si fuera así, entonces no tuviéramos este nivel de efectividad y de accionar de la policía, de abnegación con la que trabaja, incluso con un presupuesto deficiente, con un equipo que no es el correcto. Incluso en esas condiciones, la policía hace el papel que está haciendo. Yo ante estos señores sí me quito el sombrero. Yo sí saludo a la policía y los felicito. Como ciudadano, me generan un enorme respeto, un enorme agradecimiento, porque
están haciendo, digamos que es el sector, el segmento que mejor está haciendo su papel, es la corporación policial en esta crisis. Son los que mejor han gestionado el problema, la policía, con mucho coraje, con mucha entrega. Yo ante estos señores sí me quito el sombrero. ¿Cuáles son las acciones que deberían de complementar lo que ya se está haciendo? Hay, de hecho, lo avisaba ayer en una conferencia de prensa las autoridades que fueron a lo del traslado de los primeros prisioneros a Quesaltepeque, y decían, en las periferias de los penales críticos, que son 7, en la periferia de eso va a haber operación permanente. Es decir, la policía se va a tomar la periferia. Las autoridades van a tomarse la periferia, no en el sentido de desalojar a la gente, pero sí de mantener vigilancia sobre todo el entorno, ¿verdad? Van a ser, eso se llaman anillos de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, en la periferia van a tener control de las personas, de las casas, donde a veces la delincuencia lo que hace es copar la periferia de un penal para poder tener esa complicidad, esa red de complicidad, digamos. Bueno, hay medidas policiales, técnicas que yo no las conozco porque yo no soy policía, ni siquiera experto en seguridad, pues, sino que más bien lectores que soy, ¿no? De temas, pues, de temas varios, ¿no? Pero hay técnicas policiales para tener un control particular, puntual, sobre la periferia de los penales, y esto ya está eso lo avisaron ayer, es parte de las medidas. Son las 7 de la mañana con 15 minutos y nuevamente tengo que hacer una pausa comercial, pero antes nos vamos a enlazar con Néstor Hernández, que nos tiene información en desarrollo a esta hora. Néstor, buenos días, adelante. Buenos días, Elida, así es, estamos enfrente de Medicina Legal. Comentarte que acá se ha hecho una protesta de parte de los sindicatos de trabajadores del órgano judicial y han cerrado en este momento, no tienen acceso a las jefaturas, al menos de los edificios que se encuentran en este lugar, pero para que nos dé más información vamos a hablar con el secretario general del sindicato para que nos comente exactamente cuáles son los motivos de esta protesta y exactamente qué es lo que está cerrado hasta el momento. Bueno, mire, se encuentra cerrado en este momento San Miguel, departamento de San Miguel, para que ustedes lo puedan corroborar con sus corresponsales. Se encuentra cerrado Santa Ana y se encuentra cerrado San Salvador. La situación es la siguiente, es que aquí hay mucho abuso, mucha represión en contra de los trabajadores por parte de jefaturas, de jueces, y además los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han dedicado a ver solo cuestiones políticas y lo administrativo en la Corte Suprema de Justicia lo han dejado caer. Miren, tenemos los ascensores en todos los edificios desde hace meses que no funcionan. Hay gente aquí discapacitada que no puede subir a sus niveles a trabajar o que tiene que hacer grandes esfuerzos para trabajar porque los ascensores no funcionan. Además, el año pasado no se nos entregó la prestación de los uniformes que hemos conquistado con lucha organizada. El calzado para los trabajadores es deficiente, es pírrico. Además, el medicamento que hay en las clínicas es medicamento de baja calidad, no sirve, no funciona. Pero además el presidente de la Corte Suprema de Justicia se niega a dialogar con los trabajadores. Entendemos que al final no es él, ¿verdad? Son los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional los que abusan porque se han vuelto los dueños de la institución, por si el pueblo salvadoreño no lo sabía. Así es que esta medida se va a mantener hoy y probablemente pueda ir siendo a escala progresiva a nivel nacional de acuerdo a las necesidades y a las condiciones que se vayan generando. Le demandamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia un diálogo serio con los trabajadores y que se respeten las prestaciones. Compañeros trabajadores, a nivel nacional, las prestaciones nuestras están en juego, peligra el bono del mes de julio, por lo tanto estos son derechos adquiridos y conquistados por la clase trabajadora de acuerdo al artículo 52 de la Constitución y no vamos a retroceder en ello y les estamos avisando a nivel nacional que todos se pongan ya en sintonía porque de haber necesidad vamos a ir cerrando progresivamente a nivel nacional. Por el momento es San Miguel, Santa Ana, San Salvador, entiendo que está por sumarse Chalatenango y Aguachapán, que les estamos pidiendo que se mantengan tranquilos porque en este momento es nada más una muestra y le estamos demandando al presidente que de manera urgente, inmediata, esta mañana se instale una mesa de diálogo para discutir los problemas de los trabajadores. Y aquí en San Salvador las diferentes oficinas también se encuentran bloqueadas para las jefaturas. Pues como usted lo ve, el edificio privado y social no entrarán jueces, no entrarán jefes, el edificio administrativo no entrarán las jefaturas, medicina legal tampoco están entrando las jefaturas, por el momento esa es la primera medida.
Quiero aclararle al pueblo salvadoreño que en cuanto al Instituto de Medicina Legal, los levantamientos de cadáveres y las autopsias las estaremos desarrollando de manera normal, porque somos comprensivos con la situación actual que se está viviendo en nuestro país y con el dolor de la gente y el sufrimiento de la gente de nuestro pueblo no vamos a jugar. De momento no han sido escuchadas ninguna de sus peticiones, porque hace unos días hubo incluso una huelga de hambre de parte de algunos de los empleados de medicina legal. Pues sí, justamente, hoy se agudiza la medida por el hecho de que el día de ayer por la tarde las jefaturas de medicina legal irresponsablemente, irrespetuosamente, a sabiendas de que teníamos una negociación en marcha, ellos ayer les trasladaron un nuevo horario abusivo y prepotente a los compañeros, entonces también va por ellos la medida. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes las peticiones de parte de los empleados del órgano judicial que están en este momento cerrando el bloqueo, están haciendo un bloqueo para las jefaturas de los diferentes edificios a nivel nacional. Así que esta es la información que hasta el momento vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticiero Hecho. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Néstor, y bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Giovanni Galeas nos acompaña esta mañana y hemos estado hablando de este tema que nos preocupa a todos como salvadoreños, el tema de la seguridad, las medidas que ya se han comenzado a implementar, estas acciones que se espera tengan efecto en los próximos días y que estaremos muy al pendiente de eso también. No podemos olvidar que este problema, este fenómeno que se vive en El Salvador, el problema de las pandillas, tiene a su base todo un problema que no es nada nuevo. Exclusión social, falta de oportunidades, ya lo decía usted, falta de empleo. Descomposición del tejido social. Exacto. También por la migración. ¿Cómo se le va a dar la oportunidad a estos jóvenes que realmente quieran insertarse? Habrá algunos que quizá ni quieran, pero quizá hay algunos que sí, o por lo menos debemos tener la esperanza de que así sea. Yo estoy seguro que sí, hay incluso yo diría una gran cantidad. Bueno, mire, yo le decía al principio, este tema de los derechos civiles y políticos que Arenas gestionó exitosamente en el poder durante los primeros años de la posguerra. Esto es celebrable, no es una conquista menor, no es una cosa ligera, es una cosa muy importante, fundamental para nuestra historia, pero a eso, a los derechos civiles y políticos, hay que agregar una tercera grada de derechos ciudadanos, derechos de ciudadanía, son los derechos sociales. Estos tienen que ver ya no con la libertad de elegir y ser elegido, con la libertad de movilización, de expresión, de culto, de domicilio, la no violabilidad de la correspondencia y tal. Estos son derechos civiles y políticos, pero hay una tercera categoría de derechos, que son los derechos sociales, que tienen que ver con la redistribución del ingreso, de la riqueza. Estos son derechos de ciudadanía, derechos sociales. Esto quiere decir romper el tema de la desigualdad. Vivimos en una de las regiones más desiguales del planeta, en América Latina. Bueno, y es una de las regiones más violentas, no es casual. No es casual, la violencia está directamente vinculada al tema de la desigualdad. Hay que corregir un problema gravísimo en nuestra sociedad, que es el tema de la enorme brecha que hay entre un pequeñito sector de ricos, muy ricos, y una gran cantidad de pobres, muy pobres, ¿verdad? Con una clase media muy débil, ¿verdad? Hay que sacar a la gente de extrema pobreza, sacar a gente de la pobreza. Hay que hacer sociedades de clase media. Corregir el tema de la desigualdad implica darle plena vigencia a los derechos sociales de la ciudadanía. ¿Y esto cómo se hace? Porque yo decía, el primer poder del Estado es el coercitivo, y en una situación extraordinaria como esta se ve ese tema, es el enfrentamiento policial, militar contra la delincuencia, pero es que eso no es más importante en un segundo momento que lo preventivo. Pero lo preventivo, cuando hablamos de política preventiva, es otro nombre de la política social, es un sinónimo de la política social. El Estado, la autoridad del Estado en el territorio se ejerce por dos vías: una, por la presencia de la autoridad, de la policía, de la Fuerza Armada en el territorio. Esta es una nada más, pero la misma autoridad del Estado se ejerce desde las instituciones, ¿verdad? Por medio de las instituciones que garantizan esos derechos sociales en forma de planes, de proyectos que incluyen a los ciudadanos en salud, en educación, en todo lo que es derecho de ciudadano. Pero para eso, el otro nombre de eso es redistribución del ingreso, de la renta, pues, redistribución, porque lo que hay hasta ahora es
o nuestra historia está marcada por una política de concentración, muy concentracionaria, en muy pocas manos, el ingreso, la renta, ¿verdad? Y una gran mayoría de gente que viva como pueda, ¿no? Es que eso ya no puede ser. Queremos solucionar el problema, tenemos que solucionar de fondo, quiero decir, ¿verdad? La policía lo que está haciendo y las medidas policiales y militares, estas son de momento. Lo fundamental es la prevención, efectivamente. Eso se hace a través de política social, de garantizarle a la ciudadanía sus derechos sociales. Eso tiene que ver con la redistribución de la renta, de la riqueza. Ajá, ese punto muy específico, ¿cómo se logra? Porque muchos creían que, bueno, con el cambio de gobierno eso se iba a empezar a lograr y tal parece que seguimos igual. Yo diría que hay una pequeña diferencia de concepto al menos, ¿verdad? Unos en política creen en eso que yo le dije al principio de soluciones privadas a los problemas públicos. Un problema público es la seguridad, bueno, creemos empresas de seguridad. ¿A quién va a proteger? Al que pueda pagarlo. ¿Y al que no puede? ¿Que se muera o qué? No. Entonces, bueno, hay quien piensa en la privatización y hay quien piensa en un Estado no solo pequeño y eficiente, como dicen, no, un Estado fuerte, capaz de cumplir las dos tareas de un Estado. Política preventiva a través de planes sociales y política de coercitivas, es decir, ejerciendo el monopolio en el uso de la fuerza, ¿verdad? Pero lo fundamental es la política social, es la redistribución del ingreso. ¿Cómo se logra? Bueno, la derecha planteó el tema de las privatizaciones, incluyendo el tema de privatizar salud y tal, ¿no? Bueno, la izquierda, o del centro a la izquierda, se plantea la inclusividad, la política de inclusión, los proyectos sociales que funcionan más, que funcionan menos, que deberían ser más. Yo creo que más, que debemos ir a más. Y yo creo que el ciudadano tiene que votar por quien le ofrezca mayor posibilidad de política social, ¿verdad? Ya de privatizaciones, ya. Imagínense que nos van a salir con que van a privatizar el agua, la salud, la educación, y entonces que el pobre que se quede analfabeto, que se quede sin medicina, no. Pero eso necesita un Estado fuerte, y para eso también hay que pagar impuestos, ¿verdad? Pero aquí hay casi 2.000 millones de elusión de impuestos anuales, 2.000 millones. Y fíjese usted que a un señor que la ONU nombró el mejor policía del mundo porque solucionó como jefe un problema gravísimo de seguridad allá en Medellín, en Colombia, estoy hablando del general Óscar Naranjo. Cuando iba a solucionar este problema, cuando le pusieron en las manos el problema, solucione este problema. Era la alta criminalidad, era la ciudad más violenta del mundo en ese momento, Medellín. Y entonces él reunió a los hombres más ricos de Colombia y les dijo, este es un hecho, un episodio muy famoso. El general Naranjo reunió a los hombres más ricos, a los empresarios más poderosos de Colombia y les dijo, señores, la seguridad que ustedes no tienen son los impuestos que no pagan. Paguen sus impuestos. Estamos hablando de un nivel de elusión extraordinariamente escandaloso en el país. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares, cálculos de académicos, ¿verdad? 2.000 millones de dólares en elusión, eso es la mitad del presupuesto nacional. Que pudiera ser invertido en temas tan importantes como educación, salud, y agrego acá el comentario que nos hace Edith Anaya, también el rescate de la memoria histórica y resolver la injusticia e impunidad histórica. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una sociedad donde hay injusticia y donde hay desigualdad es una sociedad violenta. Queremos superar el tema de la violencia, tendamos a mayor justicia social, a una sociedad más armoniosa, más educada, a mayor educación, menos sentimientos primitivos, ¿no? La violencia es un sentimiento primitivo, es una respuesta primitiva a problemas. La única manera de dominar la bestia que tenemos dentro es cultivando nuestro espíritu, es educándonos. Así ha sido el camino de la humanidad, a mayor educación, menos violencia. Quiero agradecer a las personas que han estado muy activas participando con nosotros a través de la cuenta de Twitter y nos han hecho llegar sus comentarios, también a quienes participaron a través de nuestra pregunta en Facebook. Vamos a concluir esta entrevista compartiendo algunas de las declaraciones que surgen de este espacio. El Estado no puede rogar o suplicar a las telefonías que bloqueen la señal. Ellos tienen que cumplir la ley, han sido las palabras de nuestro analista invitado, Giovanni Galeas. Yo dudo que si no renuncia a la extorsión puedan renunciar al crimen.
porque ¿de qué van a vivir? No hay explicación de cómo ingresan ilícitos a los centros penales. Las palabras de Giovanni Galeas esta mañana. Si tienen una decisión de no seguir matando, esto es de agradecer. Son algunos de los comentarios, algunas de las declaraciones vertidas de esta entrevista. Y quiero terminar reiterando mi felicitación, mis respetos a los policías, tanto a la base, a sus mandos intermedios y a su jefatura superior. Mi agradecimiento como ciudadano también a ustedes, señores policías, que son nuestros héroes. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A usted, muchas gracias. Nosotros seguimos con más de Noticiero Hechos. Carlos y Lorena están listos en el set y tienen más información que compartir.